Señora presidenta, señorías, es la segunda vez que me pasa con el señor Arguindey que al salir me creo que los aplausos son para mí por la salida, porque no encuentro ninguna razón por la que se le pueda aplaudir después de su intervención, lo cual me produce una frustración, porque luego tengo que reaccionar y por lo tanto pido un segundo de reacción. He escuchado con interés el discurso del señor Arguindey en representación del CDS, proponiendo al señor Ruiz Gallardón como alternativa a los socialistas en el gobierno de la comunidad. Voy a tratar de explicar una serie de cosas, algunas de las cuales son obviedades que ya he repetido en numerosas ocasiones en la Cámara, pero antes yo no pensaba hablar de las elecciones europeas por esto de no hacer comparaciones que pueden ser mal interpretadas, y además soy de letras y entonces ni sé de porcentajes ni me sé muy bien los números, pero realmente al señor Arguindey le va a costar mucho trabajo explicar a los españoles y a los madrileños. Me da esa terrible sensación que el Partido Socialista ha perdido y que el CDS ha ganado. Es un trabajo interesante el que hace, pero creo que complicado. Nosotros llevamos gobernando, siendo la minoría mayoritaria de esta Cámara, aproximadamente 2 años, y no por voluntad propia. Yo he dicho en varias ocasiones ante esta Cámara, tratando de mantener un poco de rigor en el comportamiento de la Cámara, que la democracia parlamentaria, que no la hemos inventado los españoles, desgraciadamente, sino que es un invento que viene de lejos y que en otros países lo tienen desde hace varios años, tiene unas reglas de juego básicas, las cuales, si se violan, conducen al desprestigio de las instituciones. Esas reglas de juego son muy simples. Está la regla de la legalidad, el respeto a las leyes y el respeto a la Constitución, el imperio del derecho, en definitiva, y de la costumbre parlamentaria. Costumbre que, lógicamente, en nuestro país y en una Cámara como esta es corta y muy pequeña. Existe el principio de la representación en todos los países democráticos con democracia parlamentaria del mundo, sea parlamentaria, presidencial, convencional o de equilibrio. Los diputados, una vez que son elegidos, no representan a sus electores, representan a todos los electores. Los diputados no son mandatarios de nadie. Los diputados solo tienen una relación electoral donde se les premia o se les castiga. En todas las constituciones europeas, parlamentarias y democráticas está prohibido expresamente el mandato imperativo. Nuestra Constitución así lo recoge y luego hablaré algo de este tema en el artículo 23.1. Me extenderé un poquito sobre este tema. El siguiente tema o el siguiente principio básico en un parlamento es el de la división de poderes. Tesis antigua, tesis clásica de poderes y contrapoderes, en la cual se parte de 2 teorías, teoría del equilibrio, teoría de la colaboración entre legislativo y ejecutivo, pero, en definitiva, con una serie de reglas semipolíticas, semijurídicas, que no se pueden violar. La primera, la mayoría del legislativo, si consigue que esa mayoría sea estable, es la que tiene que tener el Ejecutivo. La segunda, si por azares de los grupos políticos o del pluralismo, y es lo que se llama la racionalización jurídica de los principios democráticos, después de la experiencia desagradable que he explicado en múltiples ocasiones ante estos diputados, de la Tercera República Francesa y de la Cuarta, si un gobierno se ve obligado a gobernar
en minoría, porque tiene la minoría mayoritaria, pero no la mayoría de la Cámara, tiene la presunción o tiene la obligación de gobernar como si tuviese la confianza total de la Cámara, mientras jurídicamente no se demuestre lo contrario. Estos tres principios, yo no quiero decir que hayan sido permanentemente violados por esta Asamblea, pero sí al menos, como decían un cartel en la Catedral de Westminster, cuando enseñaban el hacha con que se había cortado la cabeza a Carlos III, no toquen por favor el hacha, decía el cartel, se ha estado tocando permanentemente el hacha. Esto quiere decir que la tendencia de esta Cámara, que usted, señor Arguindey, con toda su buena intención, que no le dudo, ha reflejado aquí cuando ha dicho esta Asamblea representa, es la Asamblea de todos los madrileños. Pues no, señor Arguindey, los madrileños, como todos los españoles, votan para 4 asambleas, para la Asamblea Nacional, para la Europea, para la Autonómica y para las municipales. Esta no es la única asamblea de los madrileños, sino que tiene unas competencias determinadas que ejercer en las que se tiene que mover. ¿Por qué hemos gobernado en minoría? Vuelvo anteriormente a lo que había expuesto durante 2 años. Pues mira, hemos gobernado en minoría porque el CDS, concretamente, legítimamente, legalmente, entiende que con un 17% que tenía en las anteriores elecciones autonómicas no es un partido bisagra, sino que puede ser una alternativa, lo cual es legítimo políticamente, pero nos deja, lógicamente, sin posibilidad de conseguir una mayoría estable en la Cámara y, por lo tanto, con la obligación de gobernar en minoría con el principio que antes le decía, presumiendo que tenemos la confianza de la Cámara mientras no se demuestre lo contrario. Así hemos estado gobernando, con inconvenientes para el Gobierno que son obvios, porque en ningún país medianamente serio de los que nos rodean, salvo en raras excepciones, es decir, que también existe, se deja a un Gobierno gobernar en minoría sin apoyos permanentes de cualquier tipo, no ya al Gobierno o la participación en el Gobierno, sino con un apoyo programático o con un pacto de gobierno. En aquel momento, como usted muy bien ha expuesto, esta Cámara tenía una división por grupos determinada que hacían que el CDS y entonces AP, si en ese momento hubiesen optado por gobernar, hubiesen tenido la mayoría de la Cámara. Pero en ese momento optaron por que no. En política es uno de los pocos sitios en que el criterio de oportunidad es un criterio casi básico, o el concepto de oportunidad. Y ahora, cuando ustedes plantean la moción de censura, la configuración de esta Cámara ha cambiado. Es decir, ya no solo hay Partido Popular, CDS, Izquierda Unida, Partido Socialista, sino que hay un grupo mixto en el que se incorporaron 2 diputados de la entonces AP, con lo cual ese grupo mixto tiene el mismo tratamiento que cualquier otro grupo y por lo tanto hay que contar con ellos. Indudablemente este grupo mixto no ha nacido ayer, nació, como expuesto anteriormente, hace más de un año. Durante este año se le han reconocido los derechos en la Cámara y han estado actuando, votando a su modesto o no modesto saber y entender, unas veces con nosotros, otras con ustedes, otras con el PP, sin que ningún comentarista político, ningún político o ningún periodista pusiese el dedo en la llaga de considerar que esto era una felonía. Sin embargo, nos encontramos que cuando el PP
y el CDS deciden estas mociones de censura, nos encontramos con una campaña, yo diría, orquestada o al unísono, en la cual parece que está cometiendo una ilegitimidad el señor del Grupo Mixto, que se fue por las razones, o los señores del Grupo Mixto que se fueron, que ellos sabrán cuáles son esas razones. Pues bien, yo creo, y lo digo con absoluto rigor y seriedad, que estamos aquí entre diputados, y entre diputados tenemos que tener un criterio por lo menos serio y un poco profesional, aunque esté siempre mal dicho el empleo de la palabra profesional en términos políticos. Nosotros tenemos una Constitución que en el artículo 23.1 reconoce el derecho a cualquier diputado a irse a su casa o a irse al Grupo Mixto. Es decir, es constitucional, es legal, y los diputados tenemos que velar por la defensa de la Constitución. Que luego esto moralmente sea considerado bueno o malo, miren ustedes, yo en las cuestiones morales defiendo mi propia moralidad, pero indudablemente bordear la anticonstitucionalidad en este tema como en otros es peligroso. En una democracia sustentada, señor Ruiz Gallardón, fundamentalmente en los partidos políticos, yo he de decir, aunque no le guste a muchos de ustedes ni de mi partido, que prefiero estar en un grupo parlamentario en que el día que yo discrepe del señor Joaquín Leguina o de mi partido profundamente, sea yo, como diputado, el que decida si me voy al Grupo Mixto o a mi casa, porque la Constitución me lo permite, porque es constitucional. Y todo lo demás no son sino algaradas callejeras para defender una moralidad. En el mismo caso, señor Ruiz Gallardón, que una separación matrimonial. Cuando un señor se separa, se tendrá que enfrentar con la moralidad del entorno, pero está actuando legal y constitucionalmente. Y ustedes olvidan que los diputados estamos aquí, entre otras razones, para defender la Constitución. ¿Qué más cosas han pasado en este deterioro con el que coincido con el señor Arguindey, en este deterioro que se ha producido en la Cámara en los últimos 2 meses? Pues mire usted, han pasado una serie de cosas, es decir, que estos 2 señores del Grupo Mixto se van del Partido Popular, es decir, la responsabilidad política de que unos señores se vayan de un grupo parlamentario corresponde al que dirige y administra ese grupo, porque ese es el papel del dirigente del grupo político. Es decir, si hay 3 señores que mañana se van del Grupo Socialista al Grupo Mixto, la responsabilidad política es del señor Joaquín Leguina, no es la responsabilidad de no se sabe quién o de la causa de la mayoría de los males de este país, que es el PSOE, señor Ruiz Gallardón. El responsable de eso ante su grupo es usted. Y ante su electorado es usted. Como el responsable de que la moción de censura en Madrid haya sufrido un deterioro fuerte es usted, porque alguien a sus dirigentes nacionales le diría, no sé, basándose en qué razones, que tenía la mayoría de la Cámara. Usted, señor Ruiz Gallardón, se encuentra débil políticamente, delante de su grupo. Tan débil, señor Ruiz Gallardón, que permite o alienta que todos y cada uno, individual y colectivamente, de los miembros de su grupo, estén en este momento querellados con una querella criminal contra el presidente de la comunidad autónoma. Mucho mejor lo ha hecho el CDS desde el punto de vista parlamentario, porque se ha querellado su partido, porque usted, por el bien de esta Cámara, no debía de permitir eso, porque no he querido crear una maniobra de confusión recusando
a todo el Grupo Popular porque esto es un órgano político, pero usted sabe que esta Cámara está sometida al control jurisdiccional y que la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal dicen que cualquier persona, señora presidenta, y lo digo en este momento, en cualquier momento del proceso, en un órgano sometido a jurisdicción, a control jurisdiccional, que sepa que tiene una causa, la interposición de una querella es una causa clara de enemistad, tiene que abstenerse de seguir en el procedimiento. Y usted sabe eso, señor Ruiz Gallardón, y a pesar de eso, colabora en el deterioro de esta Cámara. Por lo tanto, estas decisiones que tenemos aquí podían ser absolutamente nulas de pleno derecho, independientemente de que no lo serán. Indudablemente, aquí lo jurídico y lo constitucional ya sé lo que normalmente les importa a ustedes y especialmente a usted. El Centro Democrático y Social. El Centro Democrático y Social tiene responsabilidad en esta situación que estamos viviendo en este momento. Tiene responsabilidad porque el CDS, dije antes, no aceptó ser bisagra cuando con el porcentaje de votos que ustedes tienen en cualquier país del mundo se es bisagra en el momento que se debe de ser. Sus razones políticas tendrán y posiblemente absolutamente respetables y posiblemente absolutamente legítimas, pero estoy analizando lo que ha pasado aquí. Yo comprendo que el CDS, en esta moción de censura en la que ustedes, como el PP, actúan como mandatarios o, como dirían los castizos, son unos mandaos, porque aquí la moción de censura en la Comunidad de Madrid se plantea porque se reúnen el señor Fraga y el señor Suárez o el señor Caso y el señor Trillo. Yo no quiero herir las susceptibilidades de nadie. Yo no sé si es un pacto nacional o es un pacto de partidos nacionales o es un pacto casi nacional, pero es un pacto en el que se decide que la Comunidad de Madrid tiene que ir a la moción de censura porque hay alguien que dice que hay posibilidades de conseguir el poder en esta comunidad. Y me parece también legítimo. Esta, vuelvo a decir, es una democracia de partidos. Estoy analizando y reflexionando en este sitio porque llevo 2 meses sin poder hablar en ningún sitio de este tema, salvo entre amigos. El CDS olvida el señor Arguindey que el CDS pactó públicamente con el Partido Socialista los presupuestos que duran hasta el mes de diciembre, presupuestos que son los que estamos administrando los socialistas en este momento y que tendremos que administrar hasta el mes de diciembre. Yo entiendo perfectamente que ustedes cumplan sus compromisos y, siendo el PSOE, como parece ser, la causa de todos los males, los cumplan con todos menos con el PSOE. Vamos a ver ahora los motivos, porque estas son un poco las razones de la existencia de esta moción de censura. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues los motivos, la moción de censura, la ley exige que sea motivada y ustedes, a los que se les ha ordenado que pongan una moción de censura, pues han puesto una moción de censura en que los motivos podían ser estos, otros diferentes, etcétera. En principio, los motivos que ustedes plantean en la moción se podrían dividir en 3 o 4 apartados si seguimos una sistemática un poco rigurosa. Por una parte, hay unos motivos institucionales, digamos, que no interesan mucho a los madrileños, a los que usted tanto menciona, señor Arguindey, que son el incumplimiento de resoluciones, el tema de las competencias, la autonomía de los ayuntamientos, a los que contestaré ahora, no se preocupe, señor Ruiz Gallardón. Hay otros motivos de carácter general, siguiendo el viejo esquema político de detectar los problemas que hay en Madrid y decir, bueno, pues los problemas se los cargamos, en este caso al señor Leguina y a su gobierno, sin saber si nosotros tenemos, cómo estamos actuando, etcétera. Hay que enmarcar cuál es la actuación en ese tema. Y hay un tema que sí, en el cual vuelven ustedes a incidir, que es el tema del suelo, transportes, mangada. Por ahí yo puedo entenderlo, pero luego me quedo absolutamente descolocado cuando leo la moción de censura o cuando lo oigo a usted, señor Arguindey, porque la primera lectura, y lo digo sinceramente, de la moción de censura, pues me parece
un panfleto hecho por los antiguos MLs, prochinos o trotskistas, etcétera, y no por el centro derecha que pretende articular algo en la Comunidad de Madrid. A mí me parecería mucho más serio y posiblemente, es meterse uno a dar consejos, posiblemente tendrían ustedes mucho más eco si en vez de decirnos que no hacemos viviendas sociales, que las estamos haciendo, o que los transportes colectivos, no sé qué y no sé cuánto, planteasen seriamente una demanda social que hay hoy en la Comunidad de Madrid, que es la gente que tiene dinero, que gana bastante dinero desde hace años y que quiere que haya urbanizaciones de chalés grandes, con buenas entradas y salidas, buenas carreteras, y que afecta a muchos cientos de miles de madrileños. Ese es el trabajo que tendría que hacer el centro derecha, porque si no, al final lo vamos a tener que hacer también los socialistas y ustedes nos van a volver a acusar de que somos la derecha de este país. Pero nunca van a ganar a la izquierda en Madrid diciendo que ustedes van a hacer viviendas sociales, que van a acabar con la droga, con la marginación social, etcétera, etcétera. Nunca lo van a conseguir, porque no puede ser, señor Ruiz Gallardón. Vamos a ver despacio los puntos que ustedes plantean aquí. Ampliación de competencia. Señor Arguindey, ¿quiere que le lea la resolución del 88, me parece del 15 del 9 del 88, propuesta por el CDS y aprobada por esta Cámara? Aprobada por todos y estamos completamente de acuerdo. Que tiene que haber un pacto de Estado, lo dicen ustedes también, antes de las transferencias, lo dicen en esa resolución. Y si aquí no se ha tramitado algo, no es el Consejo de Gobierno, y usted lo sabe, hablemos con rigor, el que tiene que tramitar esto, es el Parlamento, es la Asamblea. Si la Asamblea desde hace meses sobre este tema no ha iniciado ningún trámite, es un problema de la Asamblea, de falta de acuerdo político entre los grupos de la Asamblea, pero no responsabilice al Consejo de Gobierno. En cuanto a las resoluciones, mire usted, incumplimiento reiterado de resoluciones. Es un viejo tema que hemos discutido en esta Cámara y que es donde yo planteaba antes que siempre la división de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo pues tiene dificultades, que gobernar en minoría con una mayoría en la Asamblea, que tiene siempre la sensación psicológica de que si consigue articular una mayoría estable puede gobernar, es muy difícil evitar la pretensión de esa mayoría parlamentaria a intentar gobernar. Las resoluciones que en esta Asamblea se han dictado en este periodo de sesiones que llevamos son 245 resoluciones. De esas 245 resoluciones se han cumplido 154 resoluciones. Y están pendientes, porque lo que usted entiende por incumplimiento, nosotros no entendemos por incumplimiento. Y están pendientes, o, usando su terminología, están incumplidas 91 resoluciones. De esas 91 resoluciones, supuestamente incumplidas, la inmensa mayoría afectan a terceros, que no es el Consejo de Gobierno. Es decir, ustedes dicen, y les digo porque lo conozco, ya que me afectaba a mí, que las instalaciones deportivas del canal de Isabel II pasen del canal a la Consejería de Deportes. Muy bien, pero hay un comité de empresa en el canal de Isabel II que viene utilizando esas instalaciones desde hace años y con el cual yo tengo que negociar siguiendo el mandato de la Asamblea. Tengo que negociar y no negocia uno en un día, negocia en varios meses. Es decir, que hay un montón de resoluciones que se irán cumpliendo cuando ustedes dicen que se pongan de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para arreglar tal carretera, etcétera, etcétera. Luego hay otra serie de resoluciones, también es preciso decirlo, que son de imposible cumplimiento. Son aquellas, tampoco tiene la resolución un valor absolutamente vinculante, pero he de decir con claridad, la voluntad de este Consejo de Gobierno ha sido en todo este proceso de 2 años el cumplir las resoluciones con esfuerzo por parte del Consejo de Gobierno que afecten exclusivamente al Consejo de Gobierno y a la Comunidad de Madrid. Mire usted, señor Arguindey, desprofesionalización de la función pública, por favor, pero este tema, este viejo tema,
En 1987 había de funcionarios, como usted ha planteado, el 29% y el 70% de laborales. En el 89 hay el 29,52 y el 70,43 de laborales. ¿Por qué es esto así? Pues porque las transferencias vienen con laborales, que son también profesionales de la Administración, que no lo son solo los funcionarios, porque se nos ha transferido el AISNA, que son también laborales. Pero no diga usted que metemos a la gente por amiguismo, porque eso ya no se lo cree nadie. Mire usted, las ofertas públicas de empleo que hacemos anualmente en la comunidad son el punto de partida de las convocatorias recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y los rasgos generales, y ustedes lo saben, son los siguientes. Sistema de oposición como regla general, garantizándose el anonimato del opositor hasta los ejercicios orales, presencia de representantes de los sindicatos en todos los tribunales y base de convocatoria exhaustivamente detallada. Por favor, ustedes tienen un organismo que es esta Asamblea que está controlado por ustedes en el sistema de oposiciones. Ya me gustaría a mí que respetasen este sistema aquí, ya me gustaría que lo aplicasen aquí, porque ustedes saben que no se aplica. La economía madrileña. Bueno, yo no voy a defender ahora, siempre, señor Arguindey, desde hace varios años que estoy en esta Cámara, no me ha gustado, por rigor profesional posiblemente un poco estrecho, no me ha gustado ni apuntarme los tantos de la economía cuando van bien y la comunidad ha contribuido medianamente en ello, pero no decisivamente, ni desapuntarme. Usted sabe que el paro en Madrid en este momento ha bajado al 14% cuando la media nacional es del 18%. ¿Que existen problemas de paro? Claro que existen. ¿Que hemos lanzado un plan de promoción de empleo consensuado con las fuerzas sociales, aunque a usted le moleste, porque creemos que es nuestra obligación el pactarlo con los sindicatos, patronales, obreros y con todas las fuerzas sociales? Pues lógicamente. ¿Que el desempleo ha bajado en Madrid? Es obvio. ¿Que existe un porcentaje de jóvenes parados a los cuales tenemos que seguir luchando y trabajando para darles una respuesta? Pues claro que sí, pero yo espero que el señor Ruiz Gallardón nos explique lo bien que lo va a hacer él y lo mal que lo estamos haciendo de nosotros, porque esa es la segunda parte que aquí me interesa. En cuanto al tema gestionar con eficacia los presupuestos generales, produciendo déficits en las empresas públicas. Esto es un poco literatura, de todas formas, tiene ahí dos condiciones que son un poco contradictorias. Es decir, o ustedes generan déficit en alguna empresa pública, por ejemplo, en alguna de transporte, subvencionándola, por otro lado, con dinero de los madrileños, de la autonomía, o díganme ustedes qué piensan hacer con los transportes, porque también me gustaría, señor Ruiz Gallardón, que aquí en este Parlamento diga usted lo que dice cuando da una charla por ahí, y que normalmente le felicito. ¿Qué es lo que piensa usted privatizar de esta comunidad autónoma? Sea consecuente y diga si piensa privatizar el canal de Isabel II, los autobuses, etcétera, etcétera, pero dígalo. En cuanto al tema del suelo, usted sabe muy bien que ni la comunidad tiene, que ya me gustaría a mí, señor Arguindey, el suelo de Madrid es la propietaria, ni la comunidad ha abandonado el tema de viviendas sociales. La CAN ha clasificado suelo suficiente para los próximos 10 años y existe un problema que es absolutamente cierto, que es la retención que hacen los particulares del suelo con fines especulativos, sobre el cual con ustedes, con el CDS, hemos llegado a acuerdos en esta Cámara, no con los señores del PP, porque los señores del PP tienen una política más coherente. Cuando nosotros sacamos lo de Valdebernardos, me parece que se llama, el PP trata de obstaculizarlo porque le interesa más, y me parece mucho más coherente, que haya un suelo privado para gente que tenga acceso a él. Pero en viviendas sociales, desengáñese usted, señor Gallardón, puede usted ser presidente de la comunidad. En viviendas sociales, como en todo lo que se refiere a una política social y de izquierda, si usted es presidente de la comunidad, que sabe que me encantaría, no hará nada más que lo que le dejemos los socialistas por hacer, nada más.
Se subirá en ese caballo y no hará nada más, ni en carreteras, ni en vivienda social, ni en política de empleo, hará nada más que lo que dejemos por terminar los socialistas, porque no tiene usted margen de maniobra para otra cosa. Y luego, por finalizar, porque yo no quiero acabar y extenderme mucho, y el debate además puede ser más interesante con usted, me sale usted otra vez con lo de la reprobación de Mangada. Pero bueno, hombre, pero si en esta Cámara sabemos los que estamos aquí, y no confundamos a la gente que nos está oyendo, que la reprobación no tiene efectos jurídicos, que se intentó aprobar un proyecto de ley para que tuviese efectos jurídicos, que ese proyecto de ley no salió adelante con los votos del CDS. Yo a veces tengo quizás el problema de trasladar en términos políticos los términos jurídicos, pero el clásico de non bis in idem, es decir, si ya le han reprobado a ustedes, ahora no me lo metan aquí de clavo otra vez como la causa por la que nos echan a todos y también a Mangada. Pero bueno, por favor, seamos un poco serios con este juego. Mire, respecto a su discurso le quiero hacer algunas valoraciones. Yo comprendo, señor Arguindey, y soy de la tesis desde hace siempre, y también lo he dicho en esta Cámara, que no todos los políticos somos iguales, que hay políticos con comportamientos que yo no comparto, valga la redundancia, en mi partido, en otros grupos y fuera de los grupos que estamos en esta Cámara. Pero no se confunda usted conmigo ni con el Consejo de Gobierno, señor Arguindey. Yo trato aquí de aplicar la Constitución y las leyes. En cuanto a la ética, tengo mi ética que es irreprochable. Y no creo que sea el CDS el más indicado para hablar de ética, porque indudablemente, lo digo con todo el cariño, el respeto del mundo, la presidenta de esta Asamblea, que es del CDS, fue elegida con mis votos, no con los de AP, y lleva 2 meses en una situación difícil, y me solidarizo con ella plenamente, pero quizás si yo hubiese sido presidente de la Asamblea hubiese actuado de otra forma. Pero digo, la presidenta de la Asamblea está actuando legal y constitucionalmente. Por lo tanto, no toquemos otros temas. Aquí los únicos que han herido en repetidas ocasiones, señor Arguindey, la dignidad de la Cámara han sido ustedes, y sobre todo en los últimos acontecimientos, con planteamientos que luego leo en los periódicos que usted, señor Ruiz Gallardón, con esa gallardía que tiene, dice, es para defender los valores democráticos. Pues mire usted, yo no sé qué valores democráticos tratan de defender el PP y el CDS cuando se retiran de la Cámara, cosa que en 6 años de legislatura jamás ha hecho el Partido Socialista. Señor Arguindey, señores del CDS, les guste o no les guste, yo les digo aquello que Silvela dijo a Maura en un mitin en el Teatro de la Comedia, cogiéndolo del brazo, dijo, aquí tienen ustedes a su jefe, les guste o no les guste, al señor Ruiz Gallardón. Un marqués que había por allí, porque aquello iba mucho de marqueses, dijo, así se proclaman en España las jefaturas. Yo espero, por la piel política del CDS, que esta jefatura que ustedes otorgan al señor Ruiz Gallardón dure 3 días, hoy, mañana y pasado. Y en cuanto al CDS, como siempre hay que hacer alguna cita, aquella de Inocencio, el Papa Inocencio, a los jesuitas, que sean lo que son, y si no son lo que son, que no sean. Nada más. Gracias, señor consejero. En turno de réplica tiene la palabra el señor